Es una ironía bastante oscura que uno de los instrumentos de muerte más infames de la historia no se diseñó pensando en la crueldad, sino literalmente en todo lo contrario. A lo largo del tiempo, la innovación humana suele tomar unos giros súper inesperados, pero pocas invenciones demuestran esto de una manera tan sangrienta. En este análisis, vamos a ver cómo un intento genuino por estandarizar la compasión y aliviar el sufrimiento terminó bañando en sangre las calles de París, convirtiéndose en el símbolo absoluto del terror. Bien, profundicemos en esto. Antes de que apareciera esta famosa máquina, los castigos capitales eran, para ser sinceros, un desastre brutal y súper inconsistente. Del lado izquierdo podemos ver cómo los métodos tradicionales dependían totalmente de la fuerza física y de la puntería de un verdugo. O sea, muchísimas veces el encargado estaba agotadísimo o simplemente fallaba el golpe, lo que terminaba en ejecuciones larguísimas, desordenadas y llenas de una agonía terrible. Y en un contraste total, del lado derecho vemos la promesa central de esta nueva era: garantizar una muerte rápida, estandarizada y sobre todo igualitaria, sin importar para nada la clase social de la persona. Era un cambio radical. Sección 1. Antes de la guillotina. Es un hecho sorprendente que, antes de 1789, la justicia era un caos absoluto, donde el sufrimiento físico de los condenados no estaba regulado en lo más mínimo. Sección 2. Una propuesta humanitaria. Justo cuando estalla la Revolución Francesa, surge este increíble idealismo médico que intentaba resolver ese oscuro problema y aportarle algo de piedad a la ley. Y es en este ambiente revolucionario lleno de nuevas ideas donde aparece nuestro protagonista, el doctor Joseph Ignace Guillotin. Y aquí viene una de las ironías más grandes y trágicas de toda esta historia. El hombre, cuyo apellido terminaría bautizando a la máquina de muerte más temida de toda Europa, en realidad estaba totalmente en contra de la pena de muerte. Así como lo escuchan, el doctor Guillotin era un médico movido por la compasión. Como sabía que el sistema legal de esa época no iba a eliminar las ejecuciones de la noche a la mañana, su intención pragmática era simplemente proponer una alternativa veloz y sin dolor para los condenados. Y esto ilustra brillantemente la extraña mezcla de orgullo clínico y buenas intenciones que impulsaban al doctor. Imaginen la escena. Él se paró frente a la asamblea y dijo con total seguridad: «Con mi máquina les corto la cabeza en un abrir y cerrar de ojos, y ni siquiera lo sienten». Hay una energía súper extraña en esa frase, ¿verdad? Casi un entusiasmo desbordante. Representa la confianza absoluta de un hombre de ciencia que estaba 100% convencido de haber resuelto un dilema gigante de la humanidad, garantizando la ausencia total de dolor. Pero bueno, aquí tenemos que aclarar un malentendido histórico grandísimo. Aunque el doctor Guillotin propuso el concepto y fue el principal promotor político del aparato, él jamás diseñó el mecanismo. El verdadero cerebro detrás de la ingeniería fue otro médico, el cirujano francés Antoine Louis. Fue él quien calculó las proporciones matemáticas exactas y diseñó el aparato físico. De hecho, un dato muy curioso es que al principio la máquina se llamaba Louison o Louisette en su honor, antes de que el público decidiera bautizarla para siempre como la guillotina. Sección 3. La ingeniería del filo. Ahora vamos a enfocarnos en la construcción física de este aparato, que básicamente se convirtió en un proyecto de ingeniería bastante macabro. Pasemos a ver cómo se desarrolla esto y los enormes retos de construir una estructura verdaderamente infalible. Como cualquier innovación, requirió mucha prueba y error. El paso 1 nos muestra los primeros prototipos, que usaban hojas de corte recto. Bueno, resultaron ser un fracaso, porque tendían a atascarse o no hacían un corte completamente limpio. Luego, en el paso 2, experimentaron con hojas redondas o en forma de media luna, y también fallaron, no eran lo suficientemente efectivas. Finalmente llegamos al paso 3, donde por fin lograron el éxito operativo usando una hoja oblicua, es decir, en diagonal. Esto permitía que el impacto actuara con una precisión mecánica brutal, casi como unas tijeras gigantes. Pero, a ver, ¿de dónde salió esta idea revolucionaria del corte diagonal? Agárrense, porque la respuesta tiene un giro histórico de película. La persona que sugirió usar ese filo oblicuo para simular el corte perfecto de una navaja de afeitar fue ni más ni menos que el mismísimo monarca de Francia, el rey Luis XVI. Resulta que el rey era súper aficionado a la cerrajería y a la mecánica, entonces revisó personalmente los bocetos iniciales, se dio cuenta de inmediato por qué los cortes rectos iban a fallar y aportó la solución angular clave. Ahora, lo verdaderamente interesante de esto es la ironía tan oscura de estos dos hechos puestos lado a lado. A la izquierda vemos esa brillante corrección de ingeniería que hizo el rey para mejorar este dispositivo médico legal. Pero al ver hacia la derecha, bueno, vemos su destino final.
Lo que Luis XVI jamás se hubiera imaginado mientras arreglaba esos planos es que apenas unos meses después de que se construyera el aparato, él mismo terminaría probando su excelente sugerencia técnica bajo el peso exacto de esa hoja oblicua. De verdad que la historia puede tener un sentido del humor muy cruel. Sección 4. El gran terror. Y es aquí donde el tono de la historia cambia drásticamente, porque este avance humanitario rápidamente se transformó en la herramienta central de la Revolución Francesa. Con el ambiente político radicalizándose a una velocidad impresionante, este invento supuestamente compasivo se deformó en una máquina de aniquilación masiva. Durante el periodo histórico que conocemos formalmente como el terror, el dispositivo demostró todo su potencial destructivo. La máquina trabajaba sin parar, casi de día y de noche. Fue instalada de forma imponente en pleno centro de París, en la Plaza de la Concordia. Y ahí, miles y miles de personas pasaron bajo su veloz hoja en un proceso escalofriantemente metódico. Básicamente, convirtieron la impartición de justicia en una cadena de montaje, haciendo que la sangre fluyera literalmente por las calles parisinas. Sección 5. Un final sorprendente. Después de asimilar todo este caos revolucionario, uno esperaría que este aparato quedara enterrado en un pasado muy lejano, pero la historia nos tiene preparada una última sorpresa. 1977. Tómense un segundo para asimilar ese número. De verdad, rompe con todo lo que creemos sobre el paso del tiempo. Aunque suene totalmente irreal, 1977 fue el año exacto en el que la justicia francesa llevó a cabo la última ejecución legal y autorizada, usando exactamente la misma máquina que se concibió en los albores de la medicina revolucionaria. Entonces, el punto crucial es entender por completo lo brutal de esta disonancia temporal. Por un lado tenemos este acto sombrío, que nos parece casi medieval, de un gobierno utilizando este mecanismo arcaico para ejecutar a alguien. Pero al mismo tiempo, en ese mismísimo instante histórico, la civilización global estaba sentada en los cines modernos comiendo palomitas, alucinando con los efectos especiales del estreno de la primera película de Star Wars. No es broma. Es un contraste que de verdad vuela la cabeza. El legado más sangriento de la Revolución Francesa coexistiendo perfectamente con la cúspide de la tecnología y la cultura pop moderna. Y todo esto nos lleva naturalmente a una reflexión súper provocativa para cerrar este análisis. ¿La guillotina fue un avance humanitario o el símbolo máximo del terror? Es la dicotomía perfecta para esta invención. Un instrumento que nació de las mentes de médicos y profesionales de la salud que genuinamente buscaban dar una muerte sin dolor y acabar con la crueldad, terminó evolucionando en la herramienta de aniquilación sistemática más recordada de la historia. Es un testimonio permanente de cómo el contexto político puede retorcer hasta las innovaciones mejor intencionadas. Definitivamente nos deja mucho en qué pensar sobre esa línea tan delgadita entre la búsqueda de la piedad y la optimización de la destrucción.